¿Se escucha? Ahora sí, doctora. Bueno, es importante saber los valores normales, que eso les va a ayudar bastante a que ustedes puedan saber cuando hablamos de desequilibrio hidroelectrolítico. El desequilibrio hidroelectrolítico no es nada más saber cuándo está alto y cuándo está bajo alguno de los electrolitos importantes, ¿no? En nuestro caso, importante va a estar el potasio, el cloro, el calcio total, el ionizado, el magnesio y el fósforo, ¿no? Y cómo van la clínica y demás va a depender mucho de la actividad cardíaca y muscular, el equilibrio ácido-base, la contracción muscular, la coagulación de calcio, la estabilidad neuromuscular y la energía. La primera parte de la exposición la va a pasar la representante del grupo de hipercalemia y las generalidades de potasio. En cuanto a nosotros, estamos continuando el tema en hipocalemia. La hipocalemia no es nada más que el potasio está abajo de 3.5 miliequivalentes, y lo cual nos va a dar como resultado un agotamiento eléctrico. La etiología puede ser variada, pero generalmente se da por pérdidas gastrointestinales, diarrea, vómitos, puede ser por pérdidas renales, por exceso de uso de diuréticos, triacida, diuréticos de asa, el hiperaldosteronismo también. Los fármacos claves son el uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, insulina y la redistribución, ¿no? Pacientes diabéticos con uso excesivo de insulina. El impacto, ¿dónde lo vamos a ver? Habíamos dicho en la anterior diapositiva que el potasio va a estar encargado sobre todo del ritmo cardíaco y de la parte muscular. Entonces, su clínica va a estar basada en eso, ¿no? La parte neuromuscular, debilidad, parálisis, híleo, y en el electrocardiograma, que en estos temas de hidroelectrolítico, el electrocardiograma tiene mucha relación con lo que es potasio, magnesio y calcio, porque se van a traducir en alteraciones electrocardiográficas consecuentemente, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a detectar? Vamos a ver, aquí tenemos una onda P, Q, R, S, T. Después de la T aparecen ondas U prominentes. El QT se va a ir prolongando y el riesgo de arritmias ventriculares. Si está bajo, ¿qué hacemos? Reponemos, ¿no? Y siempre con monitorización, igual que en el sodio. Las causas son muchas, esto está sacado de Farreras, entonces pueden ser que puede haber una malnutrición, una ingesta inadecuada, pérdidas extrarrenales, vómitos, diarrea, pérdidas renales como el uso de diuréticos osmóticos también. Puede ser también debido a, que es lo más frecuente, pero en otros lugares tenemos la hipopotasemia con hipertensión arterial, que sí lo clasifica Farreras, que puede ser asociado al aldosteronismo primario, Cushing, hipertensión maligna, reninoma, o la hipopotasemia con presión arterial normal, que es la acidosis tubular renal 1 y 2, el síndrome de Batten, la hipomagnesemia y finalmente la hipopotasemia por entrada celular de potasio, cuando los pacientes usan insulina endovenosa, agonistas beta-adrenérgicos, por ejemplo, IVO nebulizados, intoxicaciones por bario y demás. Aquí habíamos hablado que el tratamiento de la hipercalemia, en algunos casos graves, es el uso de soluciones polarizantes, que se da con el uso de insulina y dextrosa. Y finalmente los adonitas beta-adrenérgicos, que en la primera parte habíamos hablado que nos van a coadyuvar a que este electrolito ingrese dentro de la célula, y es por eso que también están considerados como medidas hipocalemiantes. En cuanto a la clasificación, se puede dar por el grado, ya sea leve, moderado o severo. Leve de 3 a 3.4, moderado de 2.5 a 2.9 y severa de menos de 2.5. Generalmente son asintomáticos. En el segundo grado ya tienen debilidad muscular y en el otro riesgo de arritmias y parálisis. Alguna vez me acuerdo que hemos visto a un paciente que se había deshidratado bastante, ¿no? Estaba cursando con una gastroenteritis y el paciente ha debutado con parálisis. Realmente los músculos se paralizan totalmente y ya no podía movilizar. Estaba con una paraplegia transitoria porque ha entrado con potasio de 1, 1, 2, 1, 7. Hemos ido reponiendo
lentamente y ya finalmente ha vuelto a recuperar la fuerza muscular, ¿no? El mecanismo, en cuanto a los mecanismos fisiopatológicos que están implicados, pues decimos que puede haber pérdidas renales de potasio, que el riñón va a eliminar demasiado el potasio, ya sea por diuréticos, ya sea por hiperaldosteronismo o por tubulopatías. También puede haber la pérdida extrarrenal, la pérdida digestiva por diarrea, vómitos y laxantes, o por una distribución que sería shift intercelular, que el potasio entra a la célula, como la insulina, la alcalosis, las beta-agonistas. En cuanto a la baja ingesta, también tenemos que puede haber un aporte de insuficiencia, como nutrición o algún otro tipo de esos estados. También se puede clasificar por el estado ácido-base, ¿no? Que esto es interesante. Siempre la alcalosis se va a relacionar con disminución de potasio, porque va a entrar a la célula, relacionadas al vómito y al vómito diurético. También en algunas oportunidades se puede relacionar la acidosis, pero en realidad la acidosis está más ligada a lo que es la hipercalemia y se puede presentar también concomitantemente. Cuanto a la clínica, habíamos dicho claramente que el potasio va a tener acción, recordemos nuevamente el potencial de membrana. Nosotros damos que ese potencial de membrana tiene una fase 0, una fase 1, una fase 2, una fase 3, la fase 2 va a ser la meseta, ¿verdad? La 3, la 4 va a estar la repolarización. Entonces, ¿por quiénes van a estar mediadas estas fases? Precisamente por las bombas de sodio y potasio y también por el calcio, ¿no? Entonces, al estar alterados, ¿y dónde va a estar estos potenciales de membrana? Sobre todo en los músculos y en el corazón. Entonces, va a tener una clínica muscular caracterizada por debilidad, por calambres, por fatiga y por parálisis flácida, que puede empezar de forma proximal y puede progresar al compromiso respiratorio cardíaco. Vamos a ver palpitaciones arritmia síncope, riesgo de muerte súbita, en el electrocardiograma la onda T que habíamos visto aplanada, la onda U prominente, un QT prolongado, neuromuscular, parestesias y por reflexividad general. Por ejemplo, cuando van a una fiesta y han tomado muchas bebidas alcohólicas sin nivel ADH y también orinan demasiado. Pero cuando ya orinas demasiado vas a perder electrolitos. Entonces al día siguiente puedes debutar con parestesias y demás, más que todo por pérdida de potasio. Gastrointestinal puede haber hilo paralítico, estreñimiento, distensión abdominal. Renal puede haber poliuria, polidipsia, y ya cuando es grave hay parálisis respiratoria, torsada de Points y fibrilación ventricular. Que la torsada de Points sí está descrito también en algunos casos. La hipocalemia se va a reconocer sobre todo, aquí lo remarcamos, por debilidad muscular, cambios electrocardiográficos, la onda U y el riesgo de arritmia. Entonces, sabemos que el electrocardiograma va a ser útil o va a ser un hito importante en los cambios de potasio. Son más evidentes cuando son menores a 2.7, ¿no? Aquí tenemos 2.8, vemos una onda P, QRS y vemos una onda T que se está queriendo aplanar y estamos empezando a ver una onda U y lo mismo. Aquí ya la T está mucho más aplanada en 2.5 y una onda U. Aquí vemos que en 2 ya está mucho más plana y una onda más prominente, y en cambio ya en 1.7 muy prominente. Va a ver, la onda T va a disminuir progresivamente hasta aplanarse o invertirse. La depresión del segmento ST va a estar descenso del punto J. El punto J es donde termina el complejo QRS. Ahí donde termina y está teóricamente la línea isoeléctrica, ahí debería estar el punto J. Vean que este punto J que estaba aquí va a ir disminuyendo y aquí ha disminuido mucho más. Entonces, ese es el segmento ST, pues donde termina la onda S y empieza la onda T. Entonces, este segmento ST va a ir descendiendo gradualmente. Las deflexiones positivas después de la onda T, visibles principalmente en derivaciones B2 y B3, y alargamiento del intervalo PR, ensanchamiento del complejo QRS, y vamos a ver la presencia de estas historias ventriculares y riesgo de arritmias, especialmente si hay hipomagnesemia asociada, lo que va a prolongar el QT. Las manifestaciones clínicas van a ser, si es una hipocalemia leve, probablemente sea asintomática y severa es de 2 a 3,
con arritmias, parálisis, necrosis muscular, hipotonía, constipación ya crítica, sobre todo por las arritmias. En cuanto a la aproximación diagnóstica, nosotros vamos a tener que, uno, medir el potasio. Siempre habíamos hablado eso en clase, que cuando tenemos un trastorno hidroelectrolítico, lo primero que hay que hacer es, uno, tener confianza en nuestro laboratorio, porque pueden haber riesgos de fallas en el laboratorio, no han procesado adecuadamente, la muestra se ha guardado mucho, etcétera, etcétera. Se puede comprobar que realmente está el potasio en abajo de 3.5. Se evalúa síntomas, si hay debilidad, calambres, palpitaciones. Y tercero, está el electrocardiograma, que sí o sí se debe hacer para que nosotros veamos esas ondas T aplanadas, o si hay ondas U, si hay arritmias, etc. Se puede pedir adicionalmente una gasometría para evaluar el estado de ácido-base, alcalosis o acidosis. El quinto paso, que nos es muy frecuente, que lo habíamos mencionado antes, el potasio urinario, para ver si está bajo, alto, y definir si es renal o extrarrenal. El cloro urinario, pues sí, también nos va a identificar si son vómitos o diuréticos, que es lo que está haciendo bajo el potasio. Y el magnesio sérico, frecuentemente cuando nosotros reponemos, y eso es importante, cuando reponemos hipocalcemias e hipocalemias, generalmente hay que reponer junto con magnesio porque está frecuentemente bajo, y cuando no lo ponemos juntos se va a perpetuar la hipocalemia, ¿no? Evaluar causas clínicas, ¿no? O sea, sí vamos a reponer, pero vamos a averiguar por qué se ha dado este trastorno y poner una solución. Si ha sido por diuréticos, se puede disminuir la dosis. Si es por diarrea, vamos a dar medicamentos, vamos a tratar. Si es diarrea infecciosa, no infecciosa, etcétera, los vómitos antieméticos y demás, identificar la etiología para que nosotros podamos definir cuál va a ser el siguiente paso. Lo que habíamos hablado, en la acidosis tiende a producir hiperpotasemia y en la alcalosis hipopotasemia por desplazamiento transcelular del potasio. El potasio urinario, vamos a ver que si está menos de 15 a 20, el riñón va a conservar el potasio, entonces vamos a decir que es una pérdida extrarrenal. En cambio, si está mayor de 20 mil equivalentes litro, podemos afirmar que la causa es renal. Entonces, para ver el potasio urinario, bajo extrarrenal, alto renal, y también vamos a ver el cloruro, ¿no? Y cómo está el cloro, para ver si está bajo o alto, y se asocia a este tipo de, cuando un paciente que está con vómitos y además usa diuréticos. En cuanto al manejo, vamos a evaluar en primer lugar la gravedad, para ver si es urgente o no. Si en el electrocardiograma hay ondas U, si es una urgencia. Y se puede corregir dependiendo de la gravedad con potasio bioral o endovenoso, y corregir el magnesio si está bajo. También sin magnesio no se corrige potasio, o sea, tenemos que pedir sí o sí magnesio también. Tratar la causa de lo que habíamos ya insinuado, y el potasio se puede medir cada 2 a 6 horas si es grave, y evitar la hipercalemia, porque también esto es frecuente. Nosotros damos polarizantes y qué sé yo, empieza a orinar el paciente y es hipocalemia de una hiper, o sea, si corregimos muy agresivamente una hipocalemia leve, vamos a hacer una hipercalemia. Existe en Bolivia, sí, las presentaciones, cloruro de potasio oral, que puede ser ambulatorio, también puede ser endovenoso. Lo ideal es, aquí están las reglas clave, no corregir más de 10.000 equivalentes hora en periférico. El potasio es uno de los electrolitos que más flebitis puede causar en la infusión endovenosa. Nosotros siempre que corregimos en la terapia intensiva, potasio siempre es por la línea central, que en las vías periféricas causa mucho, es muy doloroso, causa flebitis, puede causar celulitis, etc. Si es realmente una arritmia crítica o es, por ejemplo, ese paciente que estaba con potasio de 1, entra obviamente a la unidad de cuidados intensivos para que la vía de corrección sea central. Hola. Por un catéter venoso central hasta 20.000 equivalentes con monitoreo. Lo que habíamos hablado, que las reglas clave, ¿no? No corregir más de 10.000 equivalentes hora. Lo ideal es que una ampollita de potasio nosotros la vamos a diluir ya sea en 100 o depende de nuestro objetivo, ¿no? Lo ideal es diluirlo en 100 ml. Por ejemplo, en Chile, en México, existen ya preparaciones específicas de una ampolla de cloruro de potasio ya con 100 ml ya forrado, ya viene así como tal. Entonces eso se infunde en 1 hora, ¿no? Entonces,
Aquí nosotros preparamos, entre comillas, artesanalmente, que es una ampolla en 100 ml, y luego va a depender de cuánto quieras corregir. Quieres corregir una ampolla, 2 ampollas, 3 ampollas, y lo corriges en 1 hora, ¿no? Dice que 10.000 equivalentes hora. En la central puedes hacer hasta 20.000 equivalentes hora, ¿no? Y siempre diluido. La hipercalemia es menos frecuente, pero es más peligrosa. En cambio, la hipocalemia es más común en la práctica clínica, y en ambos el electrocardiograma va a ser clave. Los medicamentos son la causa más frecuente y la velocidad de cambio es más importante que el valor absoluto. Magnesio, entonces, magnesio ya habíamos visto los valores normales. Puede correlacionarse. El examen parcial viene en 2 partes. Nosotros enviamos una pregunta del tema que se ha expuesto y también se presentan casos clínicos, y los casos clínicos van también en relación a lo que son los valores normales, ¿no? Si nos dan valores bajos o altos de potasio, magnesio y demás, ahí se va a plantear cuál sería, digamos, el manejo, cosas así, ¿no? Entonces, siempre viene acompañado un tema de los casos clínicos en el examen parcial. Entonces, una recomendación importante es que sepan los valores normales de los electrolitos, de 1.7 a 2.2 el magnesio. Entonces, hipomagnesemia, ¿cuándo será? Cuando obviamente está bajo de 1.7 miligramos de litro. Ojo que aquí en Bolivia, en los laboratorios generalmente nos miden en miligramos de litro. Sin embargo, en algunos libros, como ustedes lean, Harrison, algunas veces Ferrera, nos manejan en milimoles. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a manejar el lactato en milimol. Sin embargo, muchos laboratorios nos presentan en miligramos de litro. Entonces, hay factores de conversión para que nosotros podamos hacer las conversiones. Puede ser leve de 1.2 a 1.7, moderado de 1 a 1.2, severo de menos de 1. El magnesio va a ser principalmente intracelular y el nivel sérico puede subestimar el déficit real. ¿Cuál va a ser la función de magnesio? Es un cofactor en más de 300 enzimas. Acuérdense cómo funcionaban las enzimas en fisiología. No solo, a veces vienen como pre-enzima o pre-proenzima, entonces tiene que haber un cofactor que generalmente son vitaminas. En este caso el magnesio también actúa como cofactor, lo cual nos va a ayudar a estabilizar el ATP, va a regular los canales de sodio y de potasio y de calcio. Y aquí, ojo, porque habíamos dicho que todo el potencial de acción en fase 0, 1, 2, 3 y 4 vamos a tener que va a estar mediado por canales de sodio, canales lentos de calcio, canales ultra rápidos de sodio, canales de sodio y potasio. Entonces esto nos va, si regula el magnesio esto y está alterado, también nos va a alterar todo lo demás. Otro factor, otra función importante que tiene el magnesio va a modular el aparato hormona. Y tenemos que, en cuanto el magnesio va disminuyendo, va a disminuir la secreción de aparato hormona, va a tener una resistencia al aparato hormona y pérdida renal de potasio. Por eso, cuando nosotros corregimos, un ejemplo, una hipocalemia, paciente con 2, yo le indicaré 3 ampollas de cloruro de potasio más 300 ml de solución fisiológica más 1 o 2 ampollas de magnesio. Entonces, eso va a pasar, si he indicado 2 más 1, eso tiene que pasar cada ampolla en 1 hora. Por eso la hipocalemia no corrige sin magnesio y la hipocalcemia puede ser refractaria, lo mismo que ya les había mencionado hace tiempo. En cuanto a la etiología, puede ser por origen gastrointestinal, renal, medicamentosa, endocrinológica y otros, por diarrea, malabsorción o vómitos, por diuréticos, tubulopatías, alcohol, por inhibidores de la broma de protones, por aminoglucósidos, por cisplatino, esto por ejemplo es importante en los pacientes oncológicos, en hiperaldosteronismo o por alcoholismo y desnutrición. La clínica que vamos a ver va a ser muy similar a lo que hemos visto previamente: debilidad, tetanía, temblor, confusión, convulsiones a nivel de corazón, arritmia, torsada de Point, y se asocian frecuentemente hipocalemia y hipocalcemia refractarias. En cuanto a las arritmias que nosotros vamos a ver, va a ser un QT prolongado, podemos ver torsada de Point y fibrilación ventricular en casos severos. ¿Qué se hace para el diagnóstico? Lo mismo, magnesio sérico, vemos calcio y potasio asociados, historia de fármacos, magnesio urinario. Si el magnesio urinario está bajo, decimos lo mismo que habíamos visto previamente, pérdida extrarrenal, y si está elevado, pérdida renal.
En cuanto al tratamiento, existe igual el magnesio en vía oral. Alguna vez ustedes han debido comprar en la farmacia, viene el sobrecito, eso para diluir, o también puede venir en jarabe. Ya si es moderada, veremos si es oral o endovenosa, y si es severa, obviamente, endovenosa. Las dosis pueden ser de 240 miligramos día, en severa de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio IV cada 6 a 12 horas, y en la torsada el tratamiento es 2 miligramos de sulfato de magnesio IV en bola. Las causas más probables, ojo, porque muchas personas ya se automedican, me duele mi estómago y tomas un omeprazol, eso es muy clásico, muy frecuentemente puede producir magnesemia, ¿no? Por alcoholismo, por desnutrición, ¿no? Si hay arritmias, hipocalcemia refractaria, ahí hay que pensar en el guardia neuromuscular, nuestro magnesio. Causas resistencia y tratamiento de otros iones, siempre medir en hipocalcemia y hipocalemia difícil de tratar. Complicaciones críticas, la torsada points y la fibrilación ventricular, y el tratamiento, magnesio endovenoso. Si el magnesio se mantiene bajo, sospechar también que hay una hipocalemia asociada. Los inhibidores de bomba de protones, los que consumen inhibidores de bomba de protones de forma crónica, tienen una causa frecuente. El tratamiento de esta arritmia es inmediato, la endovenosa, y el magnesio es estabilizador eléctrico celular. Déficit real suele ser mayor al sérico. La hipermagnesemia pues va a ser lo contrario, arriba de 2.4, perdón, es mucho menos frecuente que la hipomagnesemia, casi siempre ocurre en insuficiencia renal y en exceso de aporte. ¿En qué casos generalmente nosotros lo vemos? Esto lo vemos en pacientes que utilizan el esquema SUSPAN, ¿no? Cuando van a ver ustedes en los trastornos hipertensivos del embarazo, es muy común, si tienen la oportunidad de rotar o bien en los Andes o en el Hospital La Mujer, que son los dos grandes centros de referencia en La Paz y en el Alto, existen muchos trastornos hipertensivos del embarazo. Entonces, para que esto progrese ya o eclampsia, preeclampsia y demás, o incluso HELP, se utiliza el esquema SUSPAN. Entonces, el esquema SUSPAN te preparan 10 ampollas de sulfato de magnesio, etcétera, en un frasquito, y eso va infundiendo, se ponen 1 a 2 ampollas endovenosas y demás. Pero ¿qué es lo malo, no? Entonces, con el fin de estabilizar la membrana, evitar que convulsione, etcétera. Entonces, bloquea los canales de calcio, disminuye la excitabilidad neuromuscular, va a hacer el efecto depresor del sistema nervioso central, va a estabilizar la membrana cardíaca, y sobre todo va a dar lo que nos dice aquí, el bloqueo neuromuscular y cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la etiología? Insuficiencia renal, sí, en los pacientes que no orinan, que no pueden excretar, entonces puede elevarse la hipermagnesemia. Iatrogénico. Sucede a algunos pacientes que les gusta tomar todos sus antiácidos con magnesio o laxantes y demás. Entonces, existe esta hipermagnesemia. El obstétrico, lo que habíamos hablado, ¿no? El sulfato de magnesio, el esquema SUSPAN. Y por otros casos como radiomiólisis, hipotiroidismo, que es raro. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que en el sistema nervioso central va a haber una depresión y letargo, en el neuromuscular vamos a ver debilidad y hiporreflexia, en el cardíaco bradicardia, bloqueo cerebral, y en el vascular vasodilatación e hipotensión. Entonces, cuando están de 2 a 5, puede haber asintomáticos o leves, de 5 a 7, hiporreflexia. Algún marcador claro va a ser los reflejos musculares. Cuando tú estás dando SUSPAN, idealmente tienes que medir reflejos musculares, porque cuando ya los reflejos van disminuyendo, significa que ya estás pasando estos umbrales. Bradicardia, hipotensión y paro, y asistolia. ¿Por qué? Por el bloqueo de los canales de calcio, por la depresión de la conducción, por la vasodilatación, que ya habíamos visto, y por la inhibición eléctrica severa. El diagnóstico, pues medir nuevamente que esté bien medido nuestro magnesio, ver cómo está su función renal, podemos pedir un electrocardiograma y la historia de si se está administrando magnesio de forma exógena. El electrocardiograma típico va a ser un PR prolongado, un QRS ensanchado, bradicardia sinusal y asistolia. En cuanto al tratamiento, vamos a tener que suspender ese magnesio que estamos pasando, fluidos y demás diuréticos. ¿Por qué? Porque tiene que orinar ese magnesio,
Y en otros casos puede dar calcio, o sea, el tratamiento de la hipermagnesemia va a ser el calcio endovenoso, y en otros casos la diálisis. En específico, es el antídoto funcional, porque va a revertir los efectos cardíacos y neuromusculares, que se dan 1 a 2 gramos IV lento, la hidratación con cloruro de sodio para aumentar la excreción renal, diurético como diasa, la furosemida, y diálisis si hay insuficiencia renal, magnesio muy alto y síntomas graves. En la hipermagnesemia, como habíamos dicho, va a haber un bloqueo sistémico, y habíamos dicho que la pérdida de reflejos profundos, la hiporreflexia, va a ser uno de los marcadores. Puede haber ya parálisis flácida prolongado, coma, depresión, y el antídoto va a ser el calcio. La hipermagnesemia casi siempre es o renal o iatrogénica, lo que habíamos dicho en falla renal o por SUSPA, por ejemplo. El reflejo disminuido va a ser el primer signo clínico, el calcio es el antagonista fisiológico, el magnesio se acumula fácilmente en la insuficiencia renal, el uso obstétrico es causa frecuente en UCI y nos causa depresión, bradicardia e insuficiencia renal. Calcio, pues bueno, el calcio normal, vamos a tener que tenemos el calcio total y el calcio ionizado, el total de 8.5 a 10.5 y el ionizado de 4.5 a 5.3. Esto también se puede trasladar a lo que les habíamos dicho a milimoles. Nosotros a veces trabajamos muy frecuentemente con milimoles, de 0.9 a 1.2, más o menos viene el valor normal de milimoles. ¿Qué importancia tiene el calcio? Pues del total de calcio plasmático, 40% se va a encontrar unido a la albúmina, lo que nos va a dar de 9 a 10.5 miligramos de litro, y 10% lo hace con diferentes aniones, que puede ser el citrato, fosfato, bicarbonato. Por eso, aquí que cuando hay transfusiones, por ejemplo, el paciente está politraumatizado, transfundimos plaquetas, transfundimos plasma, crioprecipitados, paquetes globulares, estos hemoderivados van a contener dentro de sus conservantes citrato. Entonces, este citrato va como que, entre comillas, capturar al calcio que no está unido. Entonces, va a dar una hipocalcemia relativa, ¿no? Entonces, cuando nosotros transfundimos, siempre que hay transfusiones, damos calcio endovenoso. 50%, he aquí la diferencia. ¿Por qué les he puesto los dos valores? Porque el porcentaje es calcio total. No, muchas veces nos pasa que valoramos este calcio sérico y si está bajo, pues bueno, en realidad todo el calcio total debería ser corregido a la albúmina, ¿no? Esta es la forma de corrección a la albúmina, porque el 40% está unido a la albúmina. Y dos, deberíamos tomar muy en cuenta la forma ionizada en pacientes hospitalizados y demás. Siempre tomamos en cuenta la forma ionizada, que es lo que vamos nosotros a prever, que en algunos libros también está escrito de 1.2 o 1.4. Y vemos a veces casos iónicos de 0.5, 0.6, que realmente son bajos y que se hace la corrección de calcio. Creo que habíamos hablado de los paquetes globulares que se une a este citrato y puede bajar. La hipercalcemia va a ser arriba de 10.5. Los clásicos, la clínica clásica está dada por el acrónimo de Stones, Hans, y, o sea, va a haber cálculos renales, nefrolitiasis, nefrocalcinosis colicolunal, dolor de óseo, fracturas patológicas, osteoporosis, reabsorción ósea, los gemidos abdominales, que son dolor abdominal, estreñimiento, náuseas, vómitos, pancreatitis, menos común, y las matices psiquiátricas, ¿no? La letargia, la fatiga, la depresión, la confusión, la alteración de la memoria, psicosis en casos graves, ¿no? Y aquí también está resumido lo mismo. En cuanto a la clínica, nosotros vamos a ver que el electrocardiograma va a ser una de las herramientas que nos va a ayudar a valorar el QT. Este es el QT, ¿no? Es el segmento que se va a cortar, ¿no? Y bradicardia en casos graves. El principal hallazgo es el acortamiento de los segmentos CT y puede haber un intervalo QT corregido acortado, ¿no? ¿Y qué es lo que lo vamos a ver? Otros cambios pueden ser bloqueos auriculoventriculares, grado 1 o grado 2,
o arritmias ya ventriculares. En cuanto a lo que es el diagnóstico, vamos a tener que va a haber la hipercalcemia. Lo más frecuente cuando van a haber hipercalcemias graves, lo más frecuente que sea relacionado al cáncer, eso hay que tenerlo claro, no van a haber. O también existe la patología de hipercalcemia familiar, la cual es un poquito más rara y va a tener mucha relación el calcio con lo que es la paratormona, nuevamente lo volvamos a mencionar. Va a estar relacionada si está elevada por un hiperparatiroidismo primario y si está baja va a ser la no relacionada a la paratormona. O sea que va a haber hipercalcemias PTH dependientes y hipercalcemia PTH independiente. En la PTH dependiente, lo más probable es que haya un adenoma paratiroideo y una hiperplasia, que es menos frecuente. En cambio, en la independiente, puede haber esta hormona liberadora de la PTH o una proteína similar a la PTH que va a estar aumentada. La vitamina D también se aumenta en los linfomas, en la neumatosis, y la inmovilización que va a producir resorción ósea y los fármacos, los tiazidas que pueden provocar esta hipercalcemia PTH independiente. En cuanto al tratamiento de esta hipercalcemia, va a ser hidratación IV, diuréticos de asa, bifosfonatos, calcitonina y tratar la causa. Si es una hipercalcemia muy maligna o una hipercalcemia de 15, 20, se puede utilizar calcitonina. Los medicamentos van a ser para estimular la excreción de calcio, para disminuir la reducción de calcio en los tubos contorno distal, los bifosfonatos para evitar o disminuir la resorción ósea y la calcitonina que tiene el efecto rápido. Entonces, habíamos dicho que el calcio ionizado, porque es importante, volvemos a hablar del calcio ionizado, va a estar regulado por la PTH y esto es lo que nos va a dar los valores. Entonces, este riñón va a hacer que la PTH va a estimular al riñón mediante la vitamina D que va a estar estimulado por el sol y va a hacer que va a regular el ciclo de calcio, ¿verdad? La absorción en el hueso, etcétera, y lo cual si el calcio sérico está bien, va a mantener niveles adecuados, pero si está bajo o si está bajo, va a aumentar los niveles de paratormona para que se libere más, y etcétera. Si se altera alguna parte del ciclo, se va a elevar. Y lo que ya habíamos visto, ¿no? Y el QT corto, que es clave en el diagnóstico de la hipocalcemia, abajo de 8.5. La etiología, disminución del PTH en el hipoparatiroidismo en pacientes que han sido postoperados de bocio, que han tenido resección de la glándula tiroides, etc. Deficiencia de vitamina D, esto es muy común, por ejemplo, en pacientes o en personas que no les gusta tomar sol, hacer baños de sol, etc. Aumentos de los fosfatos en la insuficiencia renal, disminución del magnesio, que ya lo habíamos visto, y los bifosfonatos. Puede haber tetanía, irritabilidad, QT prolongado, ya no es corto como la hiper, sino ya está prolongado, y va a haber espasmos. Lo que vamos a ver aquí, los signos clínicos clásicos, que es el Chebostec y Trousseau, que es el espasmo carpal cuando te comprimen con un manguito, y cuando estimulación facial hay un espasmo facial. La principal causa puede ser el hipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, aumento del fósforo, insuficiencia renal o hipercalcemia, porque la hipomagnesemia va a disminuir o inhibir el PTH. El signo de Chebostec, espasmo facial, al percutir el nervio facial, vean cómo se espasma, y el signo de Trousseau, que es el espasmo carpal al insuflar manguito, depresión, que da isquemia. Las complicaciones, tetanía, convulsiones y irritabilidad. El tratamiento es relativamente deducible, considerando que si está abajo, se aporta entonces el aporte de gluconato de calcio. Una hipercalcemia, lo que habíamos visto, va a ser al contrario del QT, esto se va a prolongar, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que calcio oral en casos leves, sintomático IV, y calcio más vitamina B en la forma crónica. El gluconato de calcio es preferido y administración lenta por electrocardiograma.
Las diferencias, el QT corto en la hipo prolongada, los reflejos van a estar disminuidos, en cambio la hipertetanía, en la hipocalcemia, depresión, irritabilidad, estreñimiento y en el otro caso espasmo. El fósforo normal va a variar de 2.5 a 4.5, menor de 2.5 se puede llamar hipofosforemia. Nos va a dar clínicas de debilidad, rabdomiólisis, falla respiratoria, confusión, convulsiones, hemólisis, disfunción leucocitaria. Y el tratamiento va a ser la reposición, puede ser oral, IV o urgente, ¿no? Esto generalmente nosotros lo vemos en el refeeding syndrome, que es una causa clásica de hipofosfatemia severa. Son pacientes en los que tú no has podido dar todo el complemento nutricional adecuado. Entonces, si digamos tu paciente ha estado en NPO 2, 3, 4, 5 días y de golpe tú le quieres dar un buen plato de comida, va a haber este síndrome de refeeding, porque es como que has acelerado, como cuando conduces tu auto de caja primera no vas a pasar a cuarta. O sea, te has estado 4 días en NPO y el quinto no le vas a dar tu plato de SATA, ¿no? Entonces, tiene que haber una desaceleración, tienes que reintroducir la dieta, vas a poner, digamos, dieta líquida, otro día dieta líquida completa, al otro día ya le darás dieta blanda picada, qué sé yo. Entonces, cuando tú realimentas, o sea, tú de 0 pasas a 100 o de 10 a 80, es una aceleración muy importante y el cuerpo no lo va a tolerar bien. Entonces, hace este síndrome de retroalimentación, porque es exagerado en reponer lo que no has repuesto previamente. Y el fósforo puede caer en esos casos, en ese refeeding. Sí se puede hacer la reposición con KPO, que es el cloruro de potasio. Potasio, fosfato de potasio, para que tú puedas corregir esta hipofosforemia. La hiperfosforemia nos puede dar calcificaciones, tratamiento forzar la diuresis, se puede dar acetazolamida, restricción de fósforo, captadores orales de fosfato como el cloruro de limonina, y la hipofosforemia nos puede dar insuficiencia cardíaca, hemólisis y fósforos también desde el 0.5, fosfato sódico de potasio y si es grave B. En la hiperfosforemia mayor a 4.5, entonces, ¿qué es lo que sucede? Generalmente se relaciona a alteraciones ya renales, por insuficiencia renal, aumento de la carga, rabdomiólisis, lisis tumoral. Nosotros cuando pasamos pacientes con oncológicos, con leucemias o tipo de patologías hematológicas o oncohematológicas, nosotros tenemos que monitorizar bien lo que es el fósforo, ¿no? Pueden provocar lisis tumoral, que una de sus características es la hiperfosforemia. Hay laxantes que vienen con fosfato o en el hipoparatiroidismo. Entonces, ¿cuál va a ser el problema, no? Se relaciona a hipocalcemia, precipitación de calcio y fósforo. Acuérdense, la hiperfosforemia se liga a la hipocalcemia y también puede haber calcificaciones en tejidos blandos, prurito y uremia, que viene esto relacionado también con la lisis tumoral. El tratamiento disminuye la ingesta diaria, se puede dar quelantes. En la hiperpotasemia también se puede dar quelantes, ¿no? Que son como que partículas que se van a unir a esa molécula como tal y lo va a quelar o se lo va a inhabilitar para que se absorba, ¿no? Carbonato de calcio también se puede utilizar y diálisis en casos graves. Si disminuye el potasio, debilidad de falla respiratoria, pero si aumenta, calcificaciones, que sería el resumen. La principal causa es la refeeding y la insuficiencia renal en la hiperfosforemia. Se dice que el fósforo va a ayudar como moneda de energía celular. Si hay hipofosforemia, nuestra batería va a estar como que descargada. La insulina va a retraer el fósforo al interior de la célula, agotando el ATP plasmático. Pues ese es el mecanismo por que se dice que es la energía celular. Y nos da falla respiratoria aguda, debilidad muscular y rabdomiólisis. Cambio en la hiperfosfatemia, vamos a tener que la insuficiencia renal, disminución de la excreción o la lisis tumoral. Va a precipitar el calcio generando hipocalcemia. ¿Por qué va a bajar el calcio en la hiperfosforemia? Porque se va a precipitar, va a formar esas calcificaciones que habíamos dicho
y forma calcificaciones en tejidos blandos y manejo son quelantes de fósforo o la diálisis. El cloro, que tal vez sea uno de los electrolitos más olvidados, pero es importante en lo que es equilibrio ácido-base de 98-106. El principal anión extracelular, clave en el equilibrio ácido-base y en la electroneutralidad. Se dice que el cloro con el bicarbonato es como un espejo. Entonces va a subir, sube cloro, baja bicarbonato, baja cloro, sube bicarbonato. Entonces, es un balance, nos va a ser muy importante en el balance ácido-base. Cloro y bicarbonato se comportan como un espejo. Las causas de por qué estamos viendo es cloro bajo. Entonces, ¿por qué bajan? Vómitos por diuréticos, por alcalosis metabólica, sudoración excesiva. La clínica va a ser alcalosis metabólica, debilidad, hipoventilación compensatoria. Entonces, el tratamiento va a ser en vómitos, reponer cloruro de sodio. No, el cloro no viene solo, viene con el sodio. Si hay vómitos, muy probablemente también esté bajo el cloruro de potasio, entonces se repone y se ajusta la dosis en el diurético. En la hipercloremia, mayoría de 106 puede ser iatrogenia. La solución fisiológica no es fisiológica, eso ya está ya determinado. Lo ideal de reanimación son con río y lactato porque es la solución más ecuánime a lo que es el plasma. Y pues bueno, cuando se da hipercloremia es cuando aportamos mucho solución fisiológica. La solución fisiológica no es fisiológica en primer lugar, tiene 154 equivalentes de sodio y 154 equivalentes de cloro. Entonces, por administrar mucho cloro nos puede dar hipercloremia, aumenta la acidosis tubular renal y nos puede dar diarrea con pérdida de bicarbonato. ¿Cuánto el mecanismo? Tenemos que un aumento de cloro va a disminuir el bicarbonato y una disminución del bicarbonato nos puede dar acidosis metabólica concomitante. Entonces, la acidosis metabólica hipoclorémica es importante en este caso porque la unión va a ser normal. Tratamiento, cambiar a soluciones balanceadas, lo que les había dicho, lactato o Hartmann, en la diarrea de rehidratación y el bicarbonato si es necesario reponer. Y aquí está, que tienen una balanza. ¿Por qué se dice que es el espejo? Existe, aparte de nuestro famoso cotransportador de sodio, potasio, también existe transportador de bicarbonato cloro. Por eso es como un espejo, sube uno, baja el otro. ¿Y por qué existe ese transportador? En la hipocloremia, baja el cloro, aumenta el bicarbonato y nos da alcalosis metabólica. En cambio, en la hipercloremia va a subir el cloro y bajar el bicarbonato y nos va a asociar una acidez metabólica hiperclorémica con un GAP normal. Y volvemos a repetir los valores normales. Y pues bueno, en el potasio habíamos dicho que va a haber ondas, en la hiperpotasemia, ondas tepicudas, ensanchamiento del QRS, ¿no? Que probablemente puede desembocar en fibrilación ventricular, ondas prominentes, QT prolongado, que habíamos dicho en la hipocalemia, en el calcio habíamos dicho en la hiper, el QT corto y en la hipo-QT prolongado, y aquí en el magnesio PRs prolongados, QRS ensanchado, bradicardia extrema, y en la hipo, la taquicardia ventricular polimórfica o la torsada de Poitz. El agua va a ser el solvente que va a regular el volumen corporal, el volumen circulante efectivo, va a estar regulado por los receptores de la ADH. El sodio va a regular la osmolaridad. Ojo, esto ya lo han visto en la clase de sodio. La desviación osmótica versus edema cerebral. El potasio es la electricidad que va a regular la excitabilidad cardíaca, el peligro por paro por arritmias. El cloro va a ser el espejo, va a regular el bicarbonato. En hipocloremia alcalosis y en hipercloremia acidosis. El magnesio va a ser el guardián, va a regular los canales iónicos, vamos a decir que todos los canales van a regular sodio, calcio y potasio. Reponer siempre ante hipopotasemia o hipocalcemia. Y el calcio nos va a dar la estructura, regular tetanía versus depresión, y los signos que lo habíamos visto, Chebystek o Rousseau,
Y en el fósforo sabemos que nos va a regular la energía, ATP, y síndrome de retroalimentación y o falla respiratoria. Y ese sería el tema que me ha tocado esta vez compartir con ustedes. No sé si tienen alguna pregunta, si no, aquí me estaban buscando en el hospital. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Un gusto saludarlos, que sigan continuando con sus clases. Gracias, hasta luego. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora.